tu libreta, porque vamos a aprender cómo caminaron los primeros discípulos con el Mesías. El Señor te bendiga y te guarde. Este es tu hermano Pastor Walter Agosto, pastor de la Congregación Catedral de la Fe en la ciudad de Caguas, Puerto Rico. Y en esta noche le damos la más cordial bienvenida a toda esta hermosa audiencia de Nueva Vida 97.7 FM. Gracias por acompañarme todos los martes y donde juntos estamos aprendiendo, juntos estamos estudiando las Escrituras y estamos dándonos la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, a Yeshua, a Mashiach, en su contexto histórico, en su contexto bíblico, y cuando hablo bíblico, usando la Biblia como referencia. Nuestro Señor Jesucristo lo conocemos como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque es judío. Es judío y ese contexto nos invita a considerar esa cultura judía que rodea a nuestro Señor. Eso quiere decir que las palabras, las parábolas, los evangelios que relatan acerca del Mesías, de una forma u otra, siempre van a darnos algunas señales de una cultura que no es la nuestra, que no conocemos y que si nosotros nos damos a la asignación y la tarea, ¿verdad?, de ir un poco más allá y estudiar la cultura judía, posiblemente vamos a ver cosas que nunca habíamos visto, las mismas palabras rojas que leemos en las Escrituras. Hoy comenzamos una nueva serie de enseñanza y lo hemos titulado Los Mandamientos del Nuevo Testamento. Yo espero que esta enseñanza te ayude a entender una de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y es la siguiente: que tú y yo somos llamados para agradar al Padre, como Él lo hizo. Entonces esa es la gran pregunta: ¿y cómo es que se agrada al Padre? Pues haciendo su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Lo encontramos en las Escrituras. Y nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nos enseñó no solamente con palabras, sino con su ejemplo, cómo agradar al Padre. Él caminó en los mandamientos, Él enseñó los mandamientos y Él dejó discípulos que siguieron haciendo lo mismo, caminando en los mandamientos y enseñando a otros a hacer los mandamientos. Si usted tiene la oportunidad, y invito a todos mis hermanos que me escuchan a través de 97.7 FM, si desean vernos a través de la retransmisión, a través de Facebook Live, porque en los próximos segundos, ya mismo, voy a estar complementando con la enseñanza imágenes a través de un PowerPoint que voy a estar compartiendo. Y si usted quiere disfrutar de ella, vea mi página a Facebook. Me puede buscar como Pastor Walter Agosto. También me puede buscar como Walter Agosto y Catedral de la Fe. En esas tres páginas vas a estar viendo nuestra retransmisión. Y es una bendición porque puedes hasta tomarle fotos a todas las imágenes que voy a estar compartiendo. Y definitivamente, hermano, se aprende mucho las imágenes, como dicen por ahí, una imagen dice más que 1000 palabras, ¿verdad que sí? Así que vamos a comenzar rápidamente con la primera parte de nuestra enseñanza, los mandamientos del Nuevo Testamento, ¿ok? Así que vamos rápidamente, busca tu Biblia o simplemente lee conmigo o escucha. Mateo capítulo 12 del verso 28 al 34 y también, pero Marcos 12 del 28 al 34 y también Mateo capítulo 22 del 35 al 40. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Te acuerdas cuando le preguntaron al Señor cuál es el mandamiento principal o cuál es el primer mandamiento? Como dice Marcos, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Verdad? Cuando yo leí este pasaje de las Escrituras, enseguida en mi mente, pues yo contesté cuando estoy leyendo el verso 29. Jesús le contesta: el primer mandamiento de todo es
oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y entonces yo me puse a pensar, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer ese primer mandamiento si yo estoy pensando en los 10 mandamientos? Pero nuestro Señor no contestó utilizando los 10 mandamientos como referencia, y la razón por la cual él no contestó es que estamos hablando de dos judíos teniendo una conversación en el contexto de su cultura, y yo soy boricua, yo no entiendo el contexto de esta conversación. Entonces me puse a pensar. Yo pensaba que cuando él decía, bueno, el primer mandamiento, yo pensaba que el primer mandamiento era como aparece aquí en Éxodo capítulo 20, versos 2 al 17. Ahí aparecen los 10 mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Y entonces yo pensaba que Cristo iba a contestar, y él contestó un verso que aparece en Deuteronomio. Ahora, ¿qué nos dice esto en esta noche? De que hay un contexto cultural en las conversaciones de nuestro Señor Jesucristo con las demás personas que son parte de su misma cultura. Y ese contexto cultural muchas veces tú y yo no lo consideramos. Y fíjate que él le contesta literalmente, y acuérdate, por le digo, Éxodo capítulo 20, donde aparecen los 10 mandamientos, pero Cristo contesta con Deuteronomio capítulo 6, y después contesta con Levítico 19. Y cuando yo me puse a estudiar todo esto, aprendí que en la tradición de la cultura de la cual es nuestro Señor Jesucristo, judía, ellos enseñaban como el mandamiento más grande, el principal, el de amar a Dios sobre todas las cosas. Y entonces en ese contexto es que estaba nuestro Señor contestando. Entonces ponte a pensar, ¿cuántas veces tú y yo nos ponemos a leer la Biblia y por no entender la cultura de los que están hablando, nosotros como que no logramos acertar, ¿verdad? Entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Así que una de las asignaciones que tú y yo ahora tenemos es estudiar la cultura de nuestro Señor Jesucristo, que literalmente es una cultura judía. Tenemos que estudiarla si queremos entender las palabras de nuestro Mesías. Ahora, otra de las cosas que quiero, ¿verdad? Que consideremos literalmente es que también la Biblia está escrita en un contexto legal. Así que estamos viendo que, número uno, tenemos que considerar la cultura de lo que están hablando en la Escritura. Lo otro es el contexto legal. Una de las cosas que tenemos que entender es si estamos interpretando las Escrituras en el contexto legal o en el contexto nuestro teológico filosófico. La Biblia contiene lo que se llama el Pentateuco, también le decimos la Torá. Y el Pentateuco o la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, son un documento legal. Se llama convenio. No es doctrina, es un documento legal. Entonces, estas cosas se lo comparto a ustedes, hermano, porque yo pensaba que simplemente yo leía la Biblia y a través de la teología que yo tenía en mi mente yo podía interpretarla, pero me percaté de algo bien interesante, de que mi Señor Jesucristo hablaba, pensaba y se movía en una cultura que no es boricua. Y eso me causó a mí un reto. Y yo sé que al igual que yo, muchos de ustedes que me están escuchando, que aman al Señor y aman la Biblia, aman las Escrituras, y a lo mejor han leído cosas en la Biblia que no entienden. Todos nosotros tenemos una parte de la Biblia que no entendemos bien y decimos, como que esto no me cuadra, como que, bueno, escuché al predicador explicarlo, pero como que me quedé así como que todavía. Y muchas veces lo que ocurre es que no estamos considerando lo que se llama el contexto. Así que hasta ahora te he dado 2 cosas que tienes que considerar. Número 1, la cultura de los personajes. La cultura de nuestro Señor Jesucristo es judía. Y por eso te digo, nosotros hasta lo cantamos, el león de la tribu de Judá. Y número 2, el hecho de que la Biblia, mis amados,
es un documento legal, especialmente la primera parte de lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. ¿Por qué esto es importante considerarlo? Porque va a haber también un lenguaje a partir del Pentateuco que lo vamos a ver en toda la Biblia. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando nuestro Señor en Lucas capítulo 22 estuvo en la cena con los discípulos? ¿Se acuerdan de eso? Lucas 22, 20. Entonces estoy citando literalmente, y dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, ponte a pensar: nuevo pacto. Estamos hablando de un pacto renovado, nuevo pacto. Hermano, esto es una frase no teológica, sino una frase legal. Mira todas las cosas que comenzamos a descubrir en la Escritura. Entonces, nos ponemos a pensar, ¿qué quería decir nuestro Señor Jesucristo con esta es la copa del nuevo pacto? Los profetas nos ayudan mucho a entender estas cosas. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice Yahweh, en las cuales haré nuevo pacto. Ajá, mira, aquí está la misma frase. El profeta Jeremías aparece con esta frase y, claro, tengo que decir que nuestro Señor Jesucristo está utilizando la misma frase que Jeremías, porque Jeremías estaba antes, ¿ok? Así que estamos viendo aquí que literalmente, hermano, esta frase lo estamos viendo en Jeremías y nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca del nuevo pacto. Vamos a ver qué el profeta Jeremías tiene que decir acerca del nuevo pacto. Aquí viene el día, dice Yahweh, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Entonces, mire, hermano, cuando yo comencé a leer el Antiguo Testamento, parte de la Biblia, cuando decía y Israel y el pueblo de Israel, pues, ok, no había ningún problema, pero de repente comienzo a encontrarme estos versos donde aparece, dice, la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, al principio yo pensaba que a lo mejor era como una redundancia o simplemente se estaba refiriendo a la misma cosa, y sí y no. Porque luego cuando leemos la historia, vemos que estos profetas están hablando acerca de la nación de Israel, pero en un momento en la historia, después de Salomón, la nación de Israel se dividió. Y entonces ahora Dios viene con la promesa de la restauración del reino. ¿Has escuchado tú la frase de la restauración del reino? Así que comienza Dios a través de los profetas a prometer que el reino se va a restaurar. Mira qué cosa interesante. La frase nuevo pacto lo utiliza Jeremías y nuestro Señor Jesucristo la está utilizando refiriéndose a una obra que Él va a hacer con su sangre, que Él va a restaurar el reino. De repente conectamos a Cristo con la obra de restaurar a Israel. Voy a seguir leyendo aquí en el capítulo 31 de Jeremías. Dice: he aquí que vienen días, dice Yahweh, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Otra vez aparece la palabra pacto. ¿Vieron, mi hermano? Tan importante que consideremos que aquí lo que está ocurriendo, hermano, es que en algún momento en la historia del pueblo de Israel, el pacto que Dios le dio cuando salieron de Egipto, eso es lo que está citando aquí, ellos lo invalidaron. De repente, vemos que a nuestro Señor Jesucristo, siendo un agente de restauración de este mismo pacto. Una de las enseñanzas que había compartido con ustedes, hablé un poquito acerca, cuando estaba hablando acerca de definición de concepto, y le había hablado acerca de la diferencia entre pacto
y la ley de Dios. Y lo voy a repasar, lo vamos a repasar. El pacto es el juramento. El juramento que hizo Israel de que iban a obedecer a Dios. Como cuando tú te casas, ¿te acuerdas? Especialmente a los que se casaron y a los que se van a casar. Escúcheme bien. El pacto. Cuando tú estás delante del altar y haces ese juramento es lo que se llama el pacto. Ahora, los términos es lo que llamaríamos nosotros hoy la ley, las leyes. Así que cuando Israel desobedeció, ellos quebrantaron su juramento. Así que cuando Cristo aparece en Lucas 22, lo que estamos hablando, cuando él dice, este es la copa del nuevo pacto, es como si Cristo estuviera diciendo, esta es la copa del nuevo juramento. Vamos a hacer un nuevo juramento y vamos a volver a prometerle a Dios que vamos a obedecer sus mandamientos. Así que estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo participó directamente en la agenda de restaurar el pacto, para que Israel pudiera volver a obedecer los mandamientos. Vemos a nuestro Señor Jesucristo teniendo aún una relación más profunda con el pacto y con los mandamientos. Y voy a leerte una porción de la Escritura que sé que muchos hemos leído muchas veces y está en Mateo en el capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora, yo lo que quiero es mostrarte toda la relación que Cristo tiene con el pacto, la restauración del pacto, con la ley de Dios. Él está diciendo, mira, no piense que yo he venido para darle delete o para minimizarlo. Yo he venido para cumplirlo. Y aquí es que viene otra vez el reto. ¿Sabe usted que el Nuevo Testamento se escribió en griego? Y aunque cuando eras pequeño tu mamá te haya dicho, tú eres griego, no necesariamente tú lo entiendes. Necesitamos entender algunas ayudas en el griego. Y fíjate que cuando nosotros leemos, y bueno, te digo, si estás conmigo en Facebook, aquí te estoy ayudando, te estoy poniendo aquí unas traducciones. En el Mateo capítulo 5, verso 17, dice, no penséis que he venido para abrogar. Esa palabra abrogar lo que quiere decir es anular. ¿Ok? Pero entonces aquí es que viene lo interesante. La palabra cumplir. Cumplir literalmente significa varias cosas. Por ejemplo, lo que tú y yo estamos pensando. Como cuando a ti te dan una tarea y tú lo hiciste. Sí, esa palabra significa eso. Pero cuando tú y yo estudiamos el contexto de lo que se llama la misión de Cristo, ¿a qué Él vino? Pensamos que Él vino solamente a morir en la cruz del Calvario y eso fue lo más grande, a morir por nuestros pecados. Pero ¿sabía usted que nuestro Señor Jesucristo tenía una descripción de tarea? Él tenía mucho trabajo. Y uno de los trabajos es que Él vino para ayudarnos a entender cómo aplicar los mandamientos. Y ahí es donde mucha gente no entiende la relación de Cristo con los mandamientos. Porque Él vino para ayudarnos a entender cómo aplicar los mandamientos. Y si tú lees todo el capítulo 5, hermano, de Mateo, es impresionante. Porque entonces, luego que Él dice, no penséis que he venido para anular, sino he venido para cumplir. Esa palabra en griego, para cumplir, lo que significa, y te lo voy a parafrasear, lo que significa es, te lo voy a explicar de la forma más expandida para que lo puedas entender y lo puedas aplicar. Y que no tengas ninguna duda. Y eso es lo que significa esta palabra. Literalmente, hermano. Si tú sigues leyendo en el mismo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo no está trayendo una ley diferente. No, Él está explicándote la ley de Dios, en mi opinión, como nadie lo explicó. Gloria a Dios por Jesucristo. Mira lo que Él dice en Mateo capítulo 5, verso 21. Después que Él dice, yo no he venido para anular
estos mandamientos, yo he venido para explicártelo bien, para que lo explique, y te lo voy a explicar de tal manera que lo puedas aplicar y que puedas entender por qué hay que aplicarlo. Eso es lo que significa la palabra cumplir. Ahora, en el mismo capítulo 5, y estamos viendo la relación que Cristo tiene con los mandamientos, que Él no está trayendo una ley diferente, unos mandamientos diferentes, Él está explicando las de su papá. Que el pueblo de Israel falló como tú y yo hemos fallado, sí, pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él vino a explicárnoslo. Y no solamente por palabras, sino con su vida. Entonces, Mateo capítulo 5, verso 21, mira lo que dice. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matará, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga, o sea, él sigue explica, ¿qué él estaba haciendo? ¿Trayendo otra ley? No, él estaba explicando como nadie ha explicado la ley de su Padre, la ley de Dios. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versos 27 y 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, Yeshua no vino a abrogar la ley. Tampoco Él vino a traer una ley diferente. O vino a traer unos mandamientos diferentes. Al contrario, Él vino a explicarte, como nadie lo ha explicado, los 10 mandamientos. Y te lo explicó no solamente aquí en Mateo capítulo 5, sino que en su misma vida, en ejemplo. Por eso es que se referían a Yeshua como un varón de obras y de palabras. Porque la integridad de nuestro Señor Jesucristo no solamente enseñó, sino que vivió. Yeshua no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a enseñar y demostrar con ejemplo de cómo vivir a través del propósito espiritual de la ley del Eterno. Mire, hermano, Pablo decía que la ley, la Torá, el Pentateuco, la ley de Moisés, todo eso es lo mismo. Todo eso es lo mismo, son diferentes formas, diferentes frases que se están refiriendo a lo mismo. Es santa, es espiritual y es buena. Mire, hermano, no hay ningún problema con los mandamientos. Aquí usted no sabe dónde están los problemas. En nuestra naturaleza. En nosotros es que estaba el problema. Y ahora tenemos el Espíritu Santo. Y si tú lees la profecía como Ezequiel, que dice que el Espíritu Santo está para ayudarme a obedecer los mandamientos. Pero gloria a Dios por Jesucristo, hermano. La misión del Mesías es tan amplia. Y tú y yo solamente vemos lo más grande, que fue que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en esos 3 años de ministerio, todo lo que Él hizo es importante. Y una de las cosas que Él hizo, además de discipular, Él enseñó como todo un rabino. Pero Él enseñó los mandamientos como nadie ha enseñado los mandamientos. ¿Y tú sabes qué fue lo que Él hizo? Las cumplió, las enseñó, las cumplió, las enseñó. Esa es la aplicación de esa palabra del griego plero. Cumplirla, explicarla de tal manera que lo podamos entender y lo podemos aplicar. Es tan impresionante, hermano, que la forma que nuestro Señor Jesucristo lo explicó, Pablo lo confirma, es espiritual. Es espiritual, es santa, porque nos ayuda a nosotros a separarnos para Dios, hermano. Hermano, yo espero que esta introducción te ayude a ti a entender algo grande. La relación que nuestro Señor Jesucristo tenía con los mandamientos. Y que ninguna intención Él tenía de cambiarla. No, de explicarla. Nosotros, por no entenderla, es que lo hemos cambiado. Pero nuestro Señor Jesucristo nos va a ayudar. Y si tú vienes con un corazón humilde y tú deseas agradar al Padre como lo hizo nuestro Señor, créeme que todo lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, tú lo vas a entender. Y lo vas a entender tanto que lo vas a aplicar. Y te vas a parecer a Él. Y te van a identificar como un discípulo de nuestro Señor. Amado, se acabó el tiempo. Espero que estés conmigo otra vez el martes que viene. Y continuemos con más de este tema acerca de los mandamientos del Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que, amado, si Dios te bendiga y te guarde, y acuérdate siempre que la salvación es por gracia y en la obediencia hay bendición. Shalom.